Cristina vuelve a dar clase. Y esto nunca mejor dicho, porque este sábado en la universidad, en la UMED, allí en la calle Sarmiento, en el marco de la Escuela de Formación Néstor Kirchner, Cristina vuelve a hablar. Y vuelve a hablar no en un acto partidario, no. El ámbito es importante, el ámbito también dice. Y en este caso creo que Cristina se ha reservado, ya que no es candidata. Esto es bueno recordárselo a muchos que cada tanto le reclaman mayor presencia. Cristina no estaba yendo por nada, ¿eh? Cristina hoy recibió la noticia de la reapertura de la causa OTESUR y también del memorándum con Irán. Y va a enfrentar esa causa y su eventual juicio sin fueros, porque Cristina no es candidata a nada. ¿Estamos de acuerdo? Y no es candidata a nada, entre otras cosas, por una generosa decisión. Y es permitir que otros, que puedan capitalizar mejor el momento político, el ánimo social, que tengan otras capacidades, como las que se necesitan para este momento histórico, puedan ser los candidatos y puedan ser presidentes o gobernador. Al revés, presidente o gobernadores. Y eso es bueno destacarlo, porque es la voz de Cristina, la voz ordenadora de todo este espacio nacional, popular y democrático. Se lo reconozcan o no. Se lo reconozcan o no, pero ahora se va a entender un poco mejor lo que digo. Cristina no es candidata, por eso no aparece, y reaparece ahora, sí, dando una clase. Y en realidad es la presentación de una reedición de un libro de hace 20 años que se llama Después del derrumbe. Ustedes sabrán, Néstor Kirchner no escribió libros. Era un hombre de acción, era un hombre de Estado, pero de acción. No era como aquellos que luego se repliegan o se retiran o les llega el momento de ser expresidentes y bueno, escriben. No. Lo más parecido, a mi juicio, a un libro que escribió Néstor Kirchner, o que podría leerse como un libro propio, personal, donde está su impronta política, su manera de ver el mundo, las cosas, es este libro, que es un libro que recoge una larga conversación con un tipo recontralúcido como Torcuato Di Tella. Torcuato Di Tella, de una familia de emprendedores, desarrollistas, de izquierda, tipo muy inquieto, un humor muy fino, que además era un intelectual de esos a los que les gustan tomar riesgo, ¿no? Porque vos tenés intelectuales que les gusta hablar desde el púlpito y otros a los que les gusta tomar riesgo, ¿sí? Les gusta caminar entre la gente, les gusta acertar y equivocarse, ¿no? Eso ya de por sí granjea la simpatía de uno. Torcuato ya no está entre nosotros, digo, ¿no? Pero por su historia personal. Torcuato fue el secretario de Cultura de Néstor Kirchner. Hay una anécdota muy graciosa de cómo se enteró de que iba a ser secretario de Cultura. Porque Torcuato cada tanto iba y daba charlas a chicos en escuelas, primarias, secundarias. Porque se le ocurría, porque quería contarle su experiencia de vida, porque quería estar en contacto con la realidad. Y estaba en una escuela del interior, de las provincias. Y justo le suena el teléfono, un asistente le dice, ¿tenés un llamado? No estoy ocupado. No, pero tenés un llamado, dice, tenés llamadas perdidas de Néstor, de Cristina Kirchner. Esto es posterior al libro Después del derrumbe. Y finalmente dice, bueno, le pide a los chicos en el aula, a los chicos a las chicas en el aula, y me aguantan un ratito, a la profe, le dice, profe, me aguantan un poco, tengo que atender algo que es urgente. Sale de la escena, sale del aula, no más de 1 minuto y medio. Cuando regresa, se planta frente al aula y dice, esta charla va a seguir ahora, pero ya no la voy a estar dando yo como sociólogo, sino les habla el secretario de Cultura del nuevo gobierno kirchnerista. Bueno, obviamente, escenas de festejo, celebración allí entre los que estaban presentes.
Y le había llevado nada a aceptar. Y esa sí que es una actitud de alguien que es audaz, muy audaz. Y Torcuato lo fue. Asumió una secretaría y le dio toda una impronta. No es casual que un libro, que es el que va a presentar Cristina este sábado, en su reedición, 20 años después, sea un libro de Néstor Kirchner, tenga el formato de una conversación, porque Néstor Kirchner inauguró una nueva conversación social. Esta es también una realidad. Sectores que hasta entonces no eran escuchados pudieron hablar, alguien se dirigió a ellos, los interpeló, los convocó, pero los convocó para escucharlos. No solamente para hacer número, o para la foto, o para sacarse una selfie. Los convocó para escucharlo, a ver qué tenían para decir. Y los trató con mucha dedicación. Y entre otras cosas porque yo creo que Néstor Kirchner, a pesar de la construcción mediática que se hizo de su figura, era un tipo escuchador. Y era un tipo sensible a sus épocas, a las épocas vividas. Y él tiene ahí una larga charla con Torcuato Di Tella ya en el libro. Esto todavía, Néstor no era presidente, todavía Duhalde no lo había elegido como candidato, entiendo. Era, si no recuerdo mal, pasado algunos meses, la crisis del 2001, y estaba todavía o había estado en la presidencia de Rodríguez. Pero él veía en Néstor Kirchner, Torcuato, algo que quizá pocos advirtieron en aquel tiempo. Se dieron cuenta bastante después. Y era que Néstor Kirchner tenía una profunda convicción transversal para hacer política. No importa de dónde vienen, lo importante es hacia dónde queremos ir juntos. Esa frase de alguien que venía de una generación que había pagado con la vida, con el cuerpo, con ausencias, los enconos del pasado trágico, era todo un acta fundacional. Era el acta fundacional de un futuro. Uno no sabe cómo es el futuro que vamos a tener. Sí sabe lo que quiere de ese futuro. Y Néstor Kirchner quería un país en serio, un país normal. Desarrolla esa tesis muy bien en este libro que Cristina va a estar comentando el sábado allí en la UMED. Y no es casual el nombre, después del derrumbe. La Argentina estaba derrumbada y había que volver a construirla. La Argentina estaba derrumbada por el endeudamiento y también por la casta política, porque nos gusta más o menos cómo utiliza este personaje terrible de la ultraderecha la política en los 90, por lo menos un sector muy amplio de la política en los 90, se había vuelto una casta. ¿A qué me refiero yo con casta? La política tenía una agenda propia, que no era la agenda de la sociedad. Una agenda propia. Una agenda de aceptar todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional, tomar como credo lo que decían las corporaciones económicas, no moverse del libreto de la convertibilidad, que era una suerte de dolarización trucha que rigía en los 90. Y que eso no iba a provocar mayores problemas en la sociedad, o que esos problemas que se iban generando, la miseria, la desocupación, la exclusión social que todavía tenemos de ese tiempo, no iban a generar demasiadas inquietudes, no iba a haber revueltas. Por lo tanto, la política tenía que dedicarse a sí misma. A cuántos cargos se querían ocupar, cuántos ministerios. Y ese momento de la política fue un momento horrible. Yo no sé quién puede reivindicar esos años 90, porque también esos años 90 eran, de alguna manera, la impunidad. La impunidad. Lo mismo que plantea la vice de Milei, ¿no? El negacionismo, pero el negacionismo es del Estado. Si hoy nos irrita ver que hay una persona
que defiende o morigera o le baja la gravedad a los crímenes de genocidio. Imaginemos cuando eso sucede del Estado. El mismo Estado que había sido genocida, había una continuidad y era el que garantizaba cómplicemente la impunidad de aquellos que habían manchado sus manos de sangre, de argentinos y de argentinas que querían un país quizá distinto al que hoy elegirían. No se sabe. Eran otras consignas y era otro momento del mundo. Pero digo, es importante detenerse a ver quién era Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner, un tipo que venía del sur, de una provincia en la que realmente había casi todo por hacer, que estaba llena de carencias, y que él peleó, pero peleó muchísimo para que le dieran los recursos nacionales, para tener los fondos, para poner a Santa Cruz de pie en aquel tiempo. Y lo consiguió, y con la misma convicción, peleó los fondos que la Argentina tenía que pagar o no a los acreedores, para poder poner a la Argentina nuevamente de pie. Y él inaugura una conversación social donde la política empieza a registrar que hay gente, que existe gente, que hay excluidos, que hay gente que está sufriendo, que hay gente que está dolida, que hay gente que se quedó sin los campos, sin las fábricas, porque eso pasa cuando gobierna el neoliberalismo, y se hace cargo de ese dolor social. Y no viene con un discurso incendiario, al contrario, Néstor era puro amor. Vos lo escuchás en aquellos primeros discursos. Era duro con los poderosos, era puro amor con los débiles, con los doloridos, con los que estaban hace tiempo reclamando justicia, con las madres, con las abuelas, que habían tenido que soportar no solamente el Estado genocida, sino también el Estado cómplice de la impunidad, administrados por lo político de la casta. Y Néstor viene y con esos mocasines, con ese saco cruzado, casi a destiempo, mal trazado o desencuadrado, en falsa escuadra, como me gusta decir, propone algo que era toda una novedad. Conversemos, che. Vamos a conversar. Pero vamos a conversar con los que nunca tienen voz en la conversación. Vamos a escuchar a aquellos que habitualmente no son oídos. Vamos a proponer a los movimientos sociales que entren a la casa de gobierno. Los queremos escuchar, a Delí, Alderete. Los queremos escuchar. Antes los reprimían, les metían balazos. Balazos de goma y de plomo. Los mataban también. Quiero escuchar a estas madres, a estas abuelas, a estos hijos que tienen que ir señalando por la calle dónde vive tal o cual represor. Porque nadie les garantiza justicia. Quiero escuchar a los empresarios nacionales que tienen la bandera en el pecho y quieren producir acá y quieren producir buenos productos y a buen precio para que la gente los pueda comprar. Y quiero sentarme con los sindicalistas que no bajaron las banderas, que siguieron peleando, como con los Moyanos en aquel tiempo. Los Moyanos se habían plantado en los 90. Eso sí que no eran casta burocrática del sindicalismo. Serán todo lo que quieran, pero los Moyanos siempre fueron unos desacomodados también, ¿eh? Y Néstor inicia una gran conversación social. El libro es una conversación entre el progresismo que representaba Torcuato Di Tella, un progresismo lúcido, que había visto con pavor cómo fracasaba la alianza, porque siempre decía Torcuato, a la alianza le falló que no tenía una pata peronista de verdad, no una pata peronista que tuviese que ver más con ciertos sectores de la izquierda clásica, sino una pata peronista sin aditamentos. Eso decía Torcuato, a que siempre había que escuchar. Era muy interesante, insisto. Y Néstor lo que plantea en esa conversación, le dice, mira, Torcuato, yo la verdad que creo que la Argentina lo que necesita es que fuerzas transversales, como hizo Perón en su momento, confluyan en una idea de país, que sea un país serio y un país normal. Y que haya peronistas, que haya radicales, que haya socialistas, que haya gente de izquierda, un poco como el primer peronismo. Y de la charla se va puliendo, y lo que surge es que el escenario político era vencer la atomización, porque el campo popular estaba recontra dividido y fragmentado, en la Argentina
y en el resto del mundo. Ponían como ejemplo lo que sucedió en Chile después de 17 años de pinochetismo, cómo la concertación chilena, organizada alrededor del Partido Socialista, los demócratas cristianos, etcétera, etcétera, dejando afuera al Partido Comunista, eso creo que fue un error histórico, construye una alianza, una coalición, como se había intentado acá con la alianza del FREPASO y el radicalismo. Pero en esa alianza también faltó algo fundamental, una pata peronista, como en la concertación chilena faltó la pata del Partido Comunista. Eran, por lo tanto, coaliciones que tenían como objetivo, primero que nada, vencer la atomización, vencer la fragmentación. Y en ese camino logran acceder al gobierno, pero no logran disputar el poder. Eso también está charlado en el libro, se los recomiendo. Y se lo estoy contando ahora porque lo leí hace muy poquito, de casualidad, no es que tengo ningún tipo de vínculo, nada con lo que vaya a suceder el sábado, porque no. Siempre lo seguí mucho a Torcuato, me pareció brillante, como todos los Torcuato, como todos los Di Tella, como todos los Di Tella, quiero decir. Incluso Guido. Pero me da la impresión de que allí en el libro lo que hay es una discusión profunda sobre algo que estamos padeciendo hoy. Y que Cristina lo va a tomar para hablar de hoy, no para hablar de la canción. La canción de hace 20 años. Aunque la canción, ustedes saben, ¿no? Siempre la misma o parecida. En todo caso habrá un cover. Pero va a estar retomando ese libro para hablar del presente y del futuro. Porque nosotros estamos en plena campaña electoral y en una situación muy complicada, donde tenemos una derecha cebada, empoderadísima. Nunca ganó tanto dinero la derecha en la Argentina a través de sus corporaciones. Tiene dos opciones electorales muy marcadas y muy claras, una de ultraderecha y otra de derecha. Y después tenés el espacio nacional, popular, democrático y progresista, atomizado, fragmentado. Entre otras cosas, porque, bueno, por el lawfare. Entre otras cosas, por la persecución a Cristina. Entre otras cosas, porque esa persecución a Cristina genera la ansiedad en muchos de ver quién la reemplaza. Y muchas veces el espacio nacional y popular está más atento a las internas que a construir una identidad común, un espacio común, que era lo que proponía Néstor. Néstor propuso allí en ese libro que la Argentina iba camino a convertirse en un país con dos grandes bloques. Dos grandes coaliciones, dijo que iban a gobernar, porque eran coaliciones necesarias para vencer la atomización y la fragmentación. Una de derecha o de centro derecha y la otra de centro izquierda o de izquierda. Eso lo planteó Néstor Kirchner en este libro que Cristina va a presentar el día sábado. Y quizá eso tenga que ver, insisto, con este presente que vivimos. Porque quizá estemos en una secuencia donde haya que adelantar el balotaje a la primera vuelta, si es que se puede. Y adelantar ese balotaje a la primera vuelta implica que Sergio Massa logre erigirse como el jefe de una coalición de centro-izquierda con capacidades reales de legitimar y de representar a diversos sectores que hayan sentido dolidos, ya se han sentido dolidos por las cosas de los últimos años, el endeudamiento, la caída en la miseria y la hiperinflación. Solo una coalición que tenga presente el pasado puede hablar de futuro. Y en ese pasado hay de todo lo que hoy estamos viendo de vuelta. Hoy lo tenés a Milei, pero antes, ¿sabés qué? En los 90 lo tenías a Aldo Rico, a Patti, a Bussi. Y también tenías un peronismo que solo era un gigante sin capacidades a veces de articular a otros espacios. Y allí surge en ese libro la transversalidad, que es coser de manera transversal una alianza que sea lo suficientemente amplia como para ganar una elección, pero no solamente para eso, sino para gobernar un país, porque si no sumás fuerza, la fragmentación política va a dejar a la democracia argentina de rodillas frente a las corporaciones, y las corporaciones lo que quieren es maximizar su renta, incrementar sus riquezas, aumentar la fuga y garantizar la impunidad de aquellos militares que van a volver a poner el orden si es que nosotros no ponemos una valla muy, pero muy fuerte, un muro muy fuerte para defender los derechos políticos
sociales y humanos de la sociedad argentina. A ver si se entiende. Hay que adelantar el balotaje a la primera vuelta. Esa alianza se tiene que reflejar en el voto. Esa alianza se tiene que reflejar en el voto a Unión por la Patria. Porque en un balotaje puede pasar cualquier cosa. Y este libro lo que nos viene a decir que lo que está ocurriendo hoy, Néstor lo venía viendo hace 20 años. 20 años. Y si queremos un país en serio, y si queremos un país normal, tenemos que saber que tenemos que dejar atrás el lawfare, la manipulación judicial. Tenemos que saber que tenemos que dejar atrás también los discursos de impunidad, los discursos corporativos que son la impunidad. Porque también es cierto que la Argentina no necesita de menos política, necesita de más política, y la política es una conversación entre gente que piensa igual y gente que piensa distinto. Y a nadie debe espantar que se junten los desiguales, que se junten incluso los antagonistas. ¿Por qué? Porque se trata de construir futuro, y para construir futuro necesitamos de buena gente que piense muy distinto o diferente, pero que tenga una pasión en el pecho como la que tenía Néstor Kirchner. Más Argentina y más democracia. Eso es lo que nosotros nos estamos jugando en la próxima elección. Hay que adelantar el balotaje a la primera vuelta y hay que derrotar a esa alianza de la derecha en la Argentina que viene por más hambre, más miseria y más impunidad. Ya tuvimos demasiado de eso. No lo queremos más, nunca más. Roberto